todos de nuevo, les damos la bienvenida desde España a las diferentes partes del mundo que nos están acompañando y bienvenidos a un evento más del ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Para los que nos acompañan por primera vez con este tipo de eventos, a los que llamamos webinars Take a Break for Your Brain, lo que tratamos de ofrecer interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo, como nuestra invitada de hoy, Jacqueline Escobillana. El propósito de estos eventos es desarrollar temas enfocados a la actualidad industrial que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes y empaparse de nuevas ideas y conocimientos para aplicar. Antes de comenzar, me gustaría comentaros algunas de las novedades de nuestra empresa patrocinadora. Sobre PMM Innovation Group, quisiera haceros 3 recomendaciones en relación al evento de hoy. Comentarles que estamos próximos a iniciar la gira internacional 2023, una gira en la que el principal propósito es difundir ideas sobre estas cuestiones, mediante conferencias y masterclass por España, Chile, Colombia, México y Guatemala, estableciendo así una unión entre la realidad industrial y centros de innovación, que pueden revisar en nuestra web. Recuerden que nuestra primera masterclass de implementación de Change Management para la excelencia operacional el 5 de junio en Guatemala. No te quedes sin tu plaza. En caso de interés para ti o tu equipo de trabajo, puedes contactarnos directamente mediante un correo de WhatsApp. Además, también queríamos ofrecerle nuestro posgrado en confiabilidad para activos y nuestros 4 Master MBAs, programas 100% online, que permiten a sus participantes satisfacer las necesidades y sobre todo los desafíos de la industria en un contexto global y económicamente cambiante. Comentarle que ya tenemos abierto el plazo de inscripciones, por lo que les recomiendo que reserven su plaza y confirmen su interés cuanto antes, ya que contamos con cupos limitados. Para finalizar las recomendaciones de hoy, como la lectura complementaria, el evento nos encontramos con los libros del ABC de la gestión de activos y modelos mixtos de confiabilidad del Dr. Luigi Amendola y la doctora Tibaire Deadpool. Informarles de que si es de su interés pueden escanear el código QR para adquirirlos. Ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy. Como siempre, les invito a interactuar tanto con nuestros ponentes como en todo nuestro equipo mediante el chat de la plataforma y el apartado de preguntas y respuestas. Este último apartado lo usaremos para las preguntas que queráis exponer al final de la ponencia y comentarlas en directo con nuestro ponente invitado. Que disfruten el evento. Muy buenos días a todos. Vamos a compartir la presentación que les tengo preparada. Ana María, por favor, ¿me ayudas? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Ok. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar el tema que dice las 3 cosas que aún no sabes sobre riesgos eléctricos. La verdad es que la experiencia a través de las diversas asesorías y capacitaciones que me ha correspondido realizar, bueno, me han puesto en conocimiento que son lamentablemente muchas más cosas que 3 las que no se saben sobre los riesgos eléctricos. Entonces, para poder abordar cuál es el desconocimiento, yo me fijé en cuál sería la principal causa de esta falta de conocimiento que desencadena todas las otras situaciones que nos llevan a no ser una gestión segura en lo que respecta a la seguridad eléctrica, ¿ya? En el desarrollo digamos, de la presentación voy a ir haciendo algunos pequeños recordatorios, ¿cierto? Unos refrescos de conceptos para después abordar específicamente lo que son el tema de seguridad eléctrica. Siempre es bueno analizar un poco de estadística y saber cómo estamos y por qué es necesario interiorizarnos más sobre el tema para poder bajar esas curvas
que nos presentan de accidente. En esta ocasión, la estadística en la cual me basé es la de la NFPA 70E. Recordarles que esta organización, bueno, su significado significa Asociación Nacional de Protección contra Incendios, que es una organización de Estados Unidos, pero que participan diversos países. Y bueno, inicialmente fue creada para abordar el tema de los incendios, ¿ya? Es una autoridad mundial, ¿cierto? Y reconocida internacionalmente. Y aborda temas de incendios eléctricos, de construcción. Bueno, de ahí ellos empezaron a abordar otros temas, dentro de los cuales se encuentra las NFPA 70E, que dice relación con lo que es la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. A modo de recordatorio, les indico que los reglamentos, los diversos reglamentos de los distintos países, ¿cierto?, indican el qué se debe cumplir, ¿ya? Y las normas, como es el caso de la NFPA 70E, indican el cómo cumplirlo, ¿ya? Ellos sugieren cómo hacerlo, no es algo impositivo, ¿ya? Pero digamos que es el ABC de cómo poder dar cumplimiento a los reglamentos. Bueno, ahí tenemos la visión, ¿cierto?, de la portada, la última revisión 2021 de la 70E. Esta se hace una revisión cada 3 años. Y aquí el print pantalla de donde saqué los antecedentes para las próximas gráficos que les voy a mostrar. Indicarles que esta información se encuentra en el anexo informativo K, que corresponde a las categorías generales de los peligros eléctricos. ¿Qué nos dice la estadística de la 70E? Establece que entre el año 1992 y 2012 hubieron 6.000 accidentes fatales, ¿ya? Ahora, menos mal, gracias a Dios, que esta curva ha ido en descenso, ¿cierto? Ha bajado bien drásticamente, ¿ya? Y en el caso de los accidentes eléctricos no fatales, entre el año 2003 y 2012, tenemos un total de 24.000, ¿ya? Aquí, lamentablemente, la baja no ha sido tan categórica como en los accidentes fatales. Sí se puede observar que de esta década, en los 2 últimos años, 3 últimos años, ¿cierto?, digamos, se presenta una baja hacia la ocurrencia de estos eventos no fatales. Esta estadística la NFPA la saca de la fuente Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos la realidad en relación a lo que son los accidentes por temas eléctricos. Sin lugar a duda había un avance, ¿cierto? Hay una tendencia a la baja, pero falta mucho que aprender sobre el tema para que no sean tan altas tampoco las cifras que actualmente se presentan. Vamos a recordar la pirámide de Beer, o triángulo de Beer, que también se le llama, que es una representación gráfica de cómo se desarrollan o se va dando la proporcionalidad en lo que se refiere a la seguridad. En relación a la seguridad en general, tenemos que son 300.000 conductas de riesgo, 30.000 cuasi accidentes, 300 lesiones registrables, 30 lesiones con tiempo perdido y un fatal, ¿ya? Ahora, lo alarmante de este tema es que en el caso de la seguridad eléctrica, solamente con 30 lesiones registrables nosotros podemos ya obtener un fatal, ¿ya? La verdad es que baja bastante la cantidad, por lo tanto hay que tener harto ojo y harta precaución de trabajar sobre las bases para no llegar a estas 30 lesiones ni menos a la fatalidad. Vamos a repasar brevemente algunos conceptos de seguridad.
siempre existe la tendencia como a confundir, ¿ya? Pero aquí vamos a tratar de aclararlo, dejarlo bien establecido. El peligro no es otra cosa que la fuente que tiene un potencial de causar un daño o un deterioro a la salud. Y en el caso del riesgo, es la combinación de la probabilidad que se produzca el evento ocasionando consecuencias negativas. Aquí yo les puse un pequeño diagrama para ejemplificar de forma muy simple estos dos conceptos. Tenemos aquí una cámara, ¿cierto?, que no, en su momento no fue tapada adecuadamente, que ese vendría siendo el peligro, ¿ya? Peligro es la fuente de un potencial causa de lesión. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Que este señor que transita por ese lugar se pueda caer a esa abertura, a esa cámara que está en su correspondiente etapa, ¿ya? Son los dos conceptos de peligro y de riesgo. Ahora, el riesgo se mide como la magnitud, ¿cierto? Se le da un valor y se calcula mediante la probabilidad y la consecuencia. La probabilidad va a aumentar si este señor transita reiteradas veces por este lugar, ¿ya? Y en el caso de la consecuencia, puede ir desde un simple rasguño o inclusive ocasionarle la muerte. Pero para efectos de este cálculo siempre se considera la consecuencia más grande, más negativa, ¿ya? Que en este caso sería la muerte. Entrando de lleno en lo que es ya la seguridad eléctrica, les voy a indicar cuáles serían los peligros en este tema de la seguridad eléctrica. Están identificados 3 peligros. Primero, la energía eléctrica, que es propiamente tal. Ahí tenemos una fuente, ¿cierto? Que si la persona mete los deditos, obviamente va a tener un resultado negativo. Luego tenemos las condiciones inseguras, equipos en mal estado, cables rotos, etcétera, etcétera, y un sinnúmero de otras condiciones que nos pueden llevar a accidentarnos. Y tenemos aquí a un señor, yo lo pinté como un héroe, que en ocasiones, muchas veces, los trabajadores nos sentimos héroes y capaces de poder superar cualquier riesgo y peligro. Y esto es mediante la acción insegura, ¿ya? La NFPA establece que hay estudios que demuestran que un alto porcentaje de los accidentes, la principal causa es la acción insegura, ¿ya? Razones muchas, por apuro, por presión, por falta de conocimiento, porque no quiere, porque no puede. Muchas son las causas que pueden generar que un trabajador se arriesgue a una acción insegura. Teníamos los peligros de seguridad eléctrica, ahora vamos a ver cuáles son los riesgos en la seguridad eléctrica, ¿ya? Tenemos 2 tipos de riesgo. Uno que es, son 3 que están identificados, ¿cierto? En este caso vamos a mandar 2, que es en este caso el choque eléctrico. El choque no es otra cosa que el paso de un flujo de corriente eléctrica a través o sobre el cuerpo. Es la típica, ay, me dio la corriente, ¿cierto? Y uno recibe un pequeño sacudón o un cosquilleo, ¿ya? Ahora, el choque eléctrico puede ser por una causa directa, que es cuando la persona toca directamente, ahí en la figura se ve el cable que está en mal estado, o también puede ser en forma indirecta. ¿Cómo se da este suceso? Que hay una falla en el equipo que hace que una protección, la carcasa de un equipo tenga electricidad, digamos, y esta persona viene y toca esa carcasa y finalmente sufre el choque eléctrico, ¿ya? Estudios demuestran que, esta es la fuente de la NFPA,
que el 98% de las lesiones eléctricas ocupacionales y fatales son por el choque. Entonces ahí tendríamos el primer riesgo, que sería el choque eléctrico. Luego tenemos el otro riesgo, que es el arco eléctrico. Ya es bastante reconocido los arcos. ¿Por qué? Porque es una explosión grande con mucho ruido, así que es fácilmente identificable. ¿Cuándo se produce el arco eléctrico? Cuando el medio aislante, que es el aire, se ioniza, es decir, se convierte en átomos que están cargados eléctricamente, y se produce el paso de una corriente eléctrica de proporciones a través de lo que había sido el aire, y rompe este espacio aislante. Es muy rápido, dura menos de un segundo, es explosiva por naturaleza, genera altas temperaturas. Algunas pruebas de laboratorio demuestran que se puede llegar hasta los 2000 grados Celsius. Libera diversos tipos de energía, acústica, lumínica, y además libera muchos gases y proyectiles que son propios de materiales del equipo, ¿cierto? Que son generalmente cobre, plástico, aluminio. Todo esto, como ustedes pueden ver, son un potencial de causar daños a las personas. Finalmente, tenemos el riesgo del incendio eléctrico. La diferencia entre un incendio, digamos, normal al incendio eléctrico es que el incendio eléctrico se genera en equipos o instalaciones que son o que están energizados, ¿ya? Esa es la diferencia. Por lo tanto, es necesario controlarlo con elementos que son propios para este tipo de incendio, ¿ya? Dentro de la clasificación es el fuego de clase C, y el tipo de extintores que se utiliza es el ABC, que es un polvo químico seco, el BC, que es el dióxido de carbono, o también el ABC, que es alatrón, que ese ya está, no es muy usado. Entonces teníamos que nombramos los peligros eléctricos, nombramos los riesgos eléctricos, y vamos a ver la forma ahora como nosotros evaluamos. Digamos, lo más convencional es la utilización, aunque ahora han salido otros métodos, por ejemplo, Voltaire, pero lo más convencional es el uso de las matrices de riesgo, ya que no es otra cosa que una planilla donde se indica el proceso, la actividad, la tarea, cuál es el peligro que está expuesto, cuál es el riesgo, la probabilidad, que viene siendo la frecuencia con la que el trabajador hace el trabajo, ¿cierto? Si es que es muy recurrente, el riesgo aumenta. La consecuencia, que se considera la más alta, la más negativa, ¿ya? Y finalmente lo que es el cálculo de la magnitud del riesgo, que es el producto o la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. Y aquí tenemos un cuadrito que es donde, de acuerdo a ese cálculo, se clasifica la gravedad que tiene, ¿ya? Hay algunos que son estandarizados, de los cuales las organizaciones hacen uso, o en algunos casos también estructuran sus propias tablitas de acuerdo a sus necesidades y a la realidad de cada organización. Previo a todo lo que les he hablado, es para un poco demostrarle esta gran falta de conocimiento que no se sabe sobre cómo se tiene que evaluar el riesgo eléctrico. Aquí yo saqué algunos pantallazos, algunos print pantalla de algunos trabajos que me ha correspondido hacer, analizar algunas matrices. Obviamente no se indica el nombre, pero fíjense que cuando nos corresponde hacer la evaluación del riesgo eléctrico, se hace en forma conjunta lo que es el contacto con la energía eléctrica, que vendría siendo el choque, y el arco eléctrico,
¿ya? Se evalúa en forma conjunta, ¿ya? Este es un cambio de motor, ¿cierto? Y ellos dijeron que el riesgo eléctrico, contacto y arco, todo junto. Aquí les voy a mostrar otra matriz. En este caso es un trabajo en terreno, área de trabajo sin cubierta, ¿ya? Y dice trabajo cercano a equipos energizados. Y también tenemos lo mismo, arco eléctrico, en otra parte también lo llaman shock, pero en el fondo es el choque eléctrico, ¿ya? Entonces lo evalúan en forma conjunta, ¿ya? Y un tercer pantallazo donde aquí llama la atención que solamente se considera el contacto, que viene siendo el choque con la electricidad, ¿ya? Y si analizamos, tenemos trabajos en transformadores, intervención y mantención de equipo, que también tiene un potencial de sufrir un arco eléctrico. Pero en este caso solamente se considera el choque eléctrico, ¿ya? Esta es mayoritariamente la realidad con la que yo me encuentro cuando hago el análisis de las matrices, ¿ya? Que se evalúa en forma conjunta. Pero la pregunta es, ¿por qué se debe evaluar en forma separada el choque eléctrico y el arco eléctrico? Y aquí está la gran respuesta, ¿ya? Y aquí se basa, como les indicaba inicialmente, el gran desconocimiento que hay referente al tema. Porque el origen es diferente, los controles son diferentes y las consecuencias son diferentes, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos hacer una buena evaluación del riesgo si estamos todos en un mismo saco, ¿ya? Necesariamente tiene que ser por separado. Vamos a hablar de cuáles son las causas, en el caso del choque y el arco eléctrico, cuando hablamos del origen, de las causas, o lo que es lo mismo el factor de riesgo, que es el factor que aumenta la posibilidad o la probabilidad de que se produzca un accidente, un evento no deseado y que tenga una consecuencia negativa, ¿ya? Aquí yo les puse un ejemplo, dice, no disponer de extintores en el hogar que funcionen adecuadamente es un riesgo en caso de un amago o fuego incipiente. Claro. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque si yo en mi hogar se me genera un incendio, no tengo un extintor para ser usado en forma, digamos, adecuada y, digamos, en el momento preciso, lo que era un amago se me puede convertir en un incendio ya de grandes proporciones. Cuando se conduce en una carretera, ¿cierto? La niebla es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque facilita que el vehículo pueda resbalar, chocar, etc. ¿Ya? Entonces, esos son el origen o las causas. En el caso del choque eléctrico, el origen es el contacto. Ya es cuando la persona hace contacto, toma un elemento que tiene energía eléctrica, ¿ya? Y en el caso del arco eléctrico, es el movimiento. Cuando se están haciendo maniobras en los gabinetes, ¿cierto? Se hacen movimientos para energizar, desenergizar, allí existen probabilidades que se produzcan el arco eléctrico. También cuando hay elementos extraños, ¿ya? De allí la necesidad de poder tener planes de mantenimiento, ¿cierto? De limpieza para evitar estos elementos extraños que nos puedan ocasionar un arco eléctrico, ¿ya? Es muy difícil que un arco se produzca en una condición normal de funcionamiento del equipo, ¿ya? Entonces ya tenemos la primera diferencia en el origen, ¿cierto? Que es el choque, es el contacto, y en el caso del arco es el movimiento. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos nosotros en el cuerpo cuando estamos sujetos ya sea a un choque o una? En el caso del choque eléctrico, aquí está de menos a más, ¿cierto? Va a depender de factores que los vamos a analizar más adelante, pero básicamente de la intensidad de la corriente.
que pasa por el cosquilleo, las quemaduras internas, contracciones musculares y dolores, los paros respiratorios y cardiorrespiratorios, la fibrilación ventricular, que es el ritmo cardíaco rápido y que es potencialmente mortal, la electrocución y tejidos y órganos que comienzan a quemarse. Aquí voy a detenerme un poquito en el término electrocución. ¿Ya? Muchas veces este término no es bien utilizado, puesto que la electrocución es la consecuencia fatal de un choque eléctrico. ¿Ya? A veces nosotros escuchamos en las noticias, no sé, 8 electrocutados producto de un accidente eléctrico se encuentran en la clínica y con riesgo de vida, pero estable. No, eso está mal utilizado porque una persona que está electrocutada es porque está muerta, ¿ya? Eso es como conocimiento general. Entonces, nos vamos ahora a los factores que influyen en estos efectos en el cuerpo, ¿ya? Hay varios. Yo elegí aquí los más importantes, por decirlo de alguna forma. Primero tenemos la intensidad de la corriente que pasa a través del cuerpo humano. El otro factor es la resistencia eléctrica del cuerpo humano. Todos nosotros tenemos diferente contextura, ¿cierto? Y este es un factor importante a la hora de un choque. Obviamente una persona que es más corpulenta va a tener más resistencia, va a depender también del nivel de hidratación que tiene, ya que el agua es conductora. También es importante el tema del tiempo de exposición. De ahí que cuando una persona está siendo sujeto de un choque eléctrico, es muy importante que se aleje de la fuente lo antes posible, ¿ya? Porque de esta manera va a producir un menor daño en la persona. Y también tenemos el otro factor, que es el recorrido que hace la corriente eléctrica a través del cuerpo, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Hay muchos recorridos que puede hacer, mano a mano, pie a pie, etc. Pero ¿cuáles son los que producen mayor daño? Aquel recorrido que pasa por el órgano vital que es el corazón, ¿ya? Porque ese es el que se afecta y de ahí afecta a todo el resto. Importante de considerar, cuando una persona sufre un choque eléctrico, necesariamente se le debe hacer un chequeo que involucre, que considere o hacerle un electrocardiograma. ¿Por qué esto? Muchas veces el efecto del choque no se visualiza, pero la característica que tiene es que estas quemaduras se producen en forma interna. Entonces, claro, el trabajador puede decir, no, me siento bien, estoy bien, pero a lo mejor el daño lo tiene internamente. Entonces, de allí la necesidad de practicarle o aplicarle un electrocardiograma para que asegurarnos que efectivamente esta persona se encuentra bien y, bueno, al tercer día de ocurrido este evento, volverlo a repetir para asegurarnos aún más. Yo les hice un pequeño cálculo aplicando la ley de Ohm, ¿cierto? Dice que la resistencia del cuerpo humano aproximadamente es de 1000 a 4000 Ohm, ¿ya? Y aquí saqué un promedio de la resistencia que me quedó en 2500 Ohm. Tomé un voltaje de red 220 Ohm y con eso calculé la intensidad de la corriente que se genera con estos factores, ¿ya? Y al aplicar un cuadro, ¿cierto? Una estadística que habla sobre el tiempo para causar la muerte, que fue desarrollado por el señor Bolaño. Por ejemplo, acá tenemos que nosotros con 120 segundos, vale decir, con 2 minutos y una intensidad de 15, ya nosotros tenemos una persona con muerte, ¿ya? Y en el caso de una mayor intensidad, ¿cierto? De 1000 mA, solo bastarían 0,03 segundos para ocasionar la muerte, ¿ya? Con estos 88
miliamperes que calculé, digamos, con los valores que nos dimos, nosotros en un tiempo de 8 a 10 segundos ya podríamos estar pensando que la persona se puede morir. Sí, les recuerdo que depende de varios factores, pero esto es un cálculo aproximado para un poco visualizar de qué manera se maneja. Vamos ahora a lo que son las consecuencias del arco eléctrico, ¿ya? Quemaduras, no menores, generalmente son muy grandes. Lesiones físicas, muchas veces por el impacto que tiene, la fuerza que genera el arco eléctrico, es eso lo que produce el daño y no el arco en sí. ¿Ya? Hay casos en donde la persona ha salido fracturada y es por eso, porque los lanza fuertemente. Hay colapsos pulmonares, qué sé yo, conmoción cerebral, etc. Están las heridas por esquila, ¿cierto? Recordemos que la explosión lanza estas esquilas de diferentes materiales o una gran velocidad. Altos niveles de ruido, sobre 160 decibeles, por lo tanto también nos puede ocasionar un daño auditivo, la pérdida de la visión por el destello de luz, y finalmente lo que sería la muerte. Teníamos las causas, teníamos las consecuencias y ahora vamos a los controles, ¿ya? Para recordar un poquito sobre los controles, en el caso de los preventivos son aquellos que previenen que ocurra el evento no deseado, el accidente, el incidente. Y se trabaja sobre la probabilidad, ¿cierto?, de este cálculo que veíamos anteriormente sobre la magnitud del riesgo. También tenemos los controles mitigatorios y en este caso lo que hace es minimizar la consecuencia. Es decir, se trabaja sobre la componente consecuencia de este cálculo de la magnitud del riesgo. También de la pirámide de la jerarquía de los controles, ¿cierto? Donde dice que idealmente un riesgo tiene que ser tratado mediante la eliminación, sustitución o controles de ingeniería, que son barreras duras, ¿ya? Idealmente, los aspectos de seguridad, y en este particular, ¿cierto?, de la seguridad eléctrica, debiese ser considerado desde la génesis del proyecto, ¿ya? De tal manera que ya en la ingeniería nosotros estemos aplicando, estemos implementando elementos que nos ayuden a eliminar o a sustituir. Entonces, de esa manera después nos ahorramos el tema de tener que volver a invertir en estos controles. Bueno, y después tenemos lo que se llama las barreras blandas, que son la capacitación del personal, entrenamiento y autorización, los controles administrativos, que son básicamente lo que son los documentos, y finalmente los elementos de protección personal, que es lo último que nosotros debiésemos utilizar para proteger al trabajador. ¿Qué controles nosotros tenemos para el choque eléctrico? Esto es una lista de algunos de los que puede existir y muchos más, pero a modo de ejemplo, en el caso de los preventivos, de los controles preventivos, tenemos el uso de cubiertas, barreras contra el contacto de manos, la instalación de desconectadores a la vista o cerca de motores y equipos, los temas de las ventanas para inspección de manera de no tener contacto, medición remota de niveles de tensión y corriente, gabinete cerrado, el uso de herramientas eléctricas portátiles de batería. Importantísimo el mantenimiento que involucre tanto la inspección, las pruebas de aislación. Mantener diagramas unifilares y planos actualizados, lo mismo que la información que entrega el fabricante, la señalética. Calificación del personal, punto importante, ya el personal tiene que estar calificado. Cuando hablamos de calificado, la calificación tiene dos componentes. Una que es la formación teórica, que el trabajador la trae o la tiene por formación ya sea de una escuela técnica o de la universidad.
Pero el entrenamiento, que es la otra componente de esta calificación, es la formación o la instrucción que se le da al trabajador en la faena misma, digamos, en situ. ¿Ya? Entonces nosotros teniendo estas dos componentes de la parte teórica más la práctica, y mediante un proceso de evaluación con el cual se mida que efectivamente la persona está preparada, ya tenemos un personal calificado en condiciones de realizar el trabajo en forma óptima. Tenemos los reglamentos de seguridad eléctrica, regulaciones sobre aislamiento y bloqueo, procedimientos específicos, ¿ya? Y en este aspecto también considera la capacitación. No se trata de entregarle al trabajador el documento y más o menos léelo tú y ves lo que entiendes. No, hay que capacitarlo y más aún hay que evaluarlo. ¿Para qué? Para asegurarse que efectivamente el trabajador entendió el contenido del documento. El uso de los EPP, ¿cierto? En este caso, para los controles preventivos del choque, se tiene que considerar el voltaje, ¿ya? El uso de casco, guantes de algodón, muchas veces no lo utilizan, solamente es el aislante. Es importante el uso del guante de algodón porque ayuda al tema de la transpiración de la mano, que también el agua es conductora. Tenemos el calzado, los banquillos, alfombras, mangas, mantas y herramientas con doble aislación, ¿ya? Entonces, estos controles preventivos, ¿cierto?, previenen que ocurra el evento no deseado. Y si lamentablemente se da este evento no deseado, con los controles mitigatorios vamos a tener que las consecuencias van a ser menores, digamos, que si no los tuvieran. ¿Cuáles son estos controles? La protección diferencial certificada, el uso de puestas a tierra, sistemas de control de incendio, estamos hablando de tanto para detectar como para extinguir, los procedimientos de respuesta en caso de emergencia, el uso de pértigas de rescate. Eso con respecto a los controles para el choque eléctrico. Y ahora vamos a ver los controles para el arco eléctrico. Nosotros, para poder hacer los controles del arco eléctrico, tenemos que fijarnos en lo que es la energía incidente. Ya aquí tenemos una pequeña definición de lo que es la energía incidente, ¿cierto? Y que dice que es la cantidad de energía térmica expuesta sobre una superficie a una distancia de la fuente generada durante un arco eléctrico, ¿ya? Entonces, en el fondo es como esa energía que se disipa, que se despliega durante el arco eléctrico, ¿ya? Y dentro de los controles preventivos, básicamente tenemos los de diseño, mantenimiento, las instalaciones de ventanas de inspección, mediciones remotas, también mantener actualizados los diagramas, planos y antecedentes del fabricante, la señalética, la calificación y lo que son los temas administrativos, que son los reglamentos. Y en el caso de los mitigatorios está, la instalación de equipos resistentes al arco, relé de protección a prueba de arco, dispositivos para insertar y extraer equipos en forma remota, de apertura y cierre en forma remota, dispositivos de limitadores de corriente. Y fíjense acá que el EPP viene siendo un control mitigatorio, ¿ya? Tenemos el EPP, que es el aislante que hay que usarlo, más el EPP INIFU, ¿ya? Entonces, nosotros, si no seleccionamos en forma adecuada el EPP INIFU, para lo cual hay que tener conocimiento, hay que saber cuál es la energía incidente. Si se produce un evento no deseado, si se produce un arco eléctrico, ¿qué va a pasar? Que la persona va a salir muy, muy dañada, ¿ya? Entonces, muchas veces se piensa que con ponerle a la persona un traje, un buzo, no sé, de 8 calorías por centímetro al cuadrado, ya estamos ok. No, es mucho más que eso.
hay que necesariamente saber cuál es la energía incidente, ¿ya? La energía incidente es propia de cada instalación, de cada faena, de cada organización. Hay muchos factores que influyen que esto cambie, la altura física, la altura geográfica. Entonces, por eso es que este es un estudio que es muy específico de cada instalación y de cada faena, ¿ya? Y en función de eso, también elegir la ropa adecuada, que considere no solo el buzo, también lo que es el tema de la careta y la esclavina. Cuando se produce un arco eléctrico, la parte más afectada es la parte del rostro y del pecho. Por lo tanto, necesariamente nosotros tenemos que proteger esa parte. Muchas veces usan una careta, pero no usan la esclavina, por lo tanto la persona sale dañada con su cuello, ¿ya? Importantísimo eso, también el mantenimiento cuando se le hace el lavado al EPP ignífuga. Hay que seguir las recomendaciones del fabricante de tal manera que efectivamente el EPP no pierda sus cualidades. Tenemos los sistemas de control de incendio, procedimientos de respuesta en caso de emergencia y el uso de las pértigas. Otro antecedente que me pareció interesante poderles comentar referente a lo que son estas 3 cosas que no se saben de la seguridad eléctrica, es sobre los trabajos en o cerca de partes energizadas, ¿ya? Cuando se habla de este concepto, bueno, el control más efectivo cuando hay un trabajo eléctrico es desenergizar y bloquear, ¿cierto? Ahora, hay trabajos que por su naturaleza no se puede hacer, entonces necesariamente se tiene que hacer en forma energizada. Ejemplo, como lo que estamos viendo acá, un señor que está haciendo algunas mediciones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de este concepto, generalmente se nos viene esto a la mente, ¿ya? Los trabajadores ahí trabajando líneas de alta tensión, en un tablero, pero muchas veces se omite el concepto de cerca de partes energizadas, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Y aquí dice, generalmente no se considera al personal que ingresa a las instalaciones para realizar trabajos como, por ejemplo, limpieza de los pisos, inspecciones y trabajo en los sistemas de incendio o en los sistemas de tecnología de la información, etcétera, etcétera. Cualquier persona que ingresa a una instalación eléctrica, ¿cierto?, que vaya a hacer un trabajo que no necesariamente sea un trabajo eléctrico, ¿ya? Pero esas personas igualmente están expuestas a los trabajos, a los riesgos eléctricos. Por lo tanto, este personal necesariamente tiene que ser capacitado en los riesgos eléctricos a los cuales se expone, ¿cierto? Tener el EPP apropiado y también estar autorizado para hacer ese determinado trabajo. ¿Ya? De esta manera nosotros nos aseguramos que la persona va a hacer un trabajo que no lo va a exponer a algún tipo de accidente eléctrico. Y finalmente, algunas otras informaciones que también consideré interesante poderlas mencionar. Mayoritariamente o en gran medida los accidentes eléctricos están involucrados gente que no es electricista, ¿ya? Son usuarios de la energía eléctrica. Sin embargo, pese a que esto es una realidad, ¿cierto?, estadísticamente estudiada, en la matriz de riesgo, las que veíamos recién nosotros, ¿cierto?, no se considera a los usuarios de la electricidad. Todos nosotros, en mayor o menor grado, somos usuarios de electricidad porque usamos un computador, ¿no es cierto?, el cargador del teléfono, etcétera, etcétera, y de todos los elementos que usan electricidad. Lo mismo en las organizaciones, ¿cierto?, en la parte administrativa, computadoras, impresoras, y eso debiese estar considerado dentro de la matriz de riesgo, ¿ya?
y controlarlo a través de lo que son las protecciones, ¿cierto? La coordinación de las protecciones, que estén bien, básicamente a través de lo que son los mantenimientos, inspecciones. Y en el caso de las personas ya como tal, a lo mejor una capacitación sobre el riesgo eléctrico, cuáles son las medidas que tienen que tomar, no usar alargadores de forma excesiva o que estén en mal estado. Si un equipo se echa a perder, tener que necesariamente desenchufarlo antes de ver si lo pueden arreglar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo otro también, que es un dato interesante que lo encontré yo, es que muchas veces hay una percepción errónea en relaciones que los accidentes se vinculan a altos voltajes, ¿ya? Lo cual no es así. También la fuente, esta información la entrega la NFPA 70E y ellos se hizo un estudio donde se encuentra que el 40% de los incidentes eléctricos involucran 250 volts y menos. Ya esto habla un poco en concordancia con lo que son los usuarios, ¿cierto? O sea, menos voltaje, un voltaje que usan más bien los usuarios de la energía eléctrica, ¿ya? Bueno, finalmente, mostrarles lo que son las componentes en la gestión de la seguridad eléctrica, que va en función de poder proteger a las personas, proteger los equipos e instalaciones, y con ello, ¿cierto?, procurar lo que es la continuidad operacional. Entonces yo aquí puse unos monitos que se están dando la mano, y ¿qué quiero demostrar con esto? Siempre en las organizaciones como que se pimponean las responsabilidades en relación a la seguridad eléctrica. Los electricistas dicen que son de los prevencionistas de riesgo y los prevencionistas de riesgo dicen que son de los electricistas. Este tema necesariamente se tiene que trabajar en conjunto, tiene que aportar cada uno desde su conocimiento digamos, el aporte en el tema, y de tal manera de que efectivamente sea una buena evaluación, unos buenos controles, ¿ya? La invitación es a interiorizarse de estos temas. Esto es una pincelada de lo que se puede desarrollar en todo y cada uno de los temas. La invitación es a tomar conocimiento, ¿cierto? A involucrarnos más con el tema de tal manera de hacer una adecuada evaluación de los riesgos que efectivamente le dé una protección al trabajador y no un falso sentido de protección, ¿ya? Para que efectivamente ellos trabajen en forma segura y se cumplan los objetivos de la organización, ¿ya? Eso sería lo que tengo para presentarles en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Jacqueline, por esta gran presentación. Tenemos entonces unas preguntas aquí en el chat. Te voy a hacer 3, me parece. Hay varias, pero todo va a ser 3. Bueno, el señor Marcelo Avendaño pregunta, en aspectos de seguridad eléctrica, ¿cuánto porcentaje de accidentes son por actos y cuánto porcentaje de accidentes por condición? La verdad es que hay varias estadísticas, pero en el caso de, digamos, lo más relevante de toda la lectura que yo he realizado es que son cerca de un 60-65% corresponde a por actos, ¿ya? Eso es lo que por lo menos se demuestra expresa la literatura, ¿ya? Y en todo ámbito, no solo de la seguridad eléctrica, la seguridad en general, el factor humano, las acciones de seguridad son los que representan un mayor porcentaje. Vale. Otra, el señor Percy Mendoza pregunta, ¿cuál es más nocivo, la corriente alterna o la corriente continua? La verdad es que va a ser nociva en el sentido de qué manera uno va a controlar. Si tú tienes un buen control, no debiese ser digamos, la consecuencia no debiese ser tan categórica. Ahora, en términos generales, la corriente alterna presenta mayor
impacto, pero no, como te digo, si nosotros tenemos un buen control sobre los riesgos eléctricos, no, no tendríamos por qué, digamos, tener consecuencias negativas. Ya de allí la necesidad de poder hacer una buena evaluación y hacer los controles que corresponden. ¿Ya? En la norma NFPA sale ahí especificado los controles para tanto corriente alterna como corriente activa. ¿Ya? Listo. El señor Alexander Arango nos pregunta, ¿cómo trabajar la concientización de los trabajadores para que eviten actos inseguros? Oye, muy buena pregunta. La verdad es que formas hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Yo creo que, bueno, está el liderazgo visible, ¿cierto?, que ejerce el supervisor. Es difícil, ¿eh? Los cambios de conducta son procesos largos. Ya hay otras, no sé, pues los basados en la conducta que también son procesos largos. Pero yo creo que todo va en insistir, 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 sensibilizar, ¿cierto?, en lo que significa tener un accidente en general. Yo creo que por ahí un poco va la temática, solamente de distintos puntos de vista, social, económico, que repercute, también de la reputación que sufre la organización cuando hay Entonces, toda esa forma de afectar. Ahora, como les digo, a mí en alguna oportunidad me tocó trabajar con un programa de seguridad basado en la conducta, y son procesos lentos, pero todo está en insistir, 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 ¿ya? Y sobre todo hacer seguimiento, ¿ya? De tal manera que ir asegurándose que se van cumpliendo los objetivos. Y trabajar en conjunto con el trabajador, o sea, ahí a lo mejor sacarse un poco la capita de supervisor y ver que en el fondo lo único que busca la persona es cuidarla, ¿ya? Cuidarla, que no le pase nada y que regrese a su hogar sano y salvo, ¿ya? Pero es un tema, la verdad, pero se puede. Hay que perseverar y como digo, hay ciertas herramientas que pueden ayudar. Ejemplo, el programa de seguridad basada en la conducta, que me tocó trabajarlo en alguna oportunidad y es muy bueno. Ok, y por aquí preguntan tu opinión. ¿Qué opina de la asignación de 2 trabajadores como medida preventiva en cada trabajo, especialmente de alto riesgo o voltaje? ¿Y qué calificación debería tener ese segundo trabajador? La verdad es que es muy importante que estén acompañados, ¿cierto? Dado que si es que hay una persona que sufre un accidente, va a haber otra que la va a poder socorrer, ¿ya? Mirado desde ese punto de vista. Ahora, ¿cuáles son las competencias que deben? En mínimo saber lo que es atender una emergencia eléctrica, una emergencia en general y en este particular una emergencia eléctrica. Pasa que muchas veces cuando son trabajadores nuevos y están en etapa training, al maestro, ya que es el caperuzo ahí en la materia, le dicen que lo acompañe la persona nueva, ¿ya? Esa persona nueva necesariamente tiene que estar capacitada en lo que es las emergencias, ¿ya? Porque va a ser, si el maestro sufre un accidente, va a ser el que lo va a tener que socorrer. Entonces, es como prioritario poder entrenar a esa persona nueva y a todos en general en lo que son el aviso, la atención de la emergencia, ¿ya? Obviamente esto bien estructurado, ¿cierto? El tema de emergencia también es un tema muy profundo, que no solo considera la emergencia en sí, sino la preparación tanto de las instalaciones, de las personas, ¿cierto? Acompañado de simulacros, etcétera, etcétera. Pero en el fondo necesitamos que la persona todos estén preparados para poder atender una emergencia, ¿ya? Y una última que pregunta Artemio Silva, ¿existe algún riesgo cuando se tiene una instalación híbrida de paneles fotovoltaicos y energía comercial? Sí, todo lo que implique energía, por muy bajo voltaje que sea, implica un riesgo.
Ya lo veíamos recién, muchas veces se vincula a altas tensiones y no. Si hay energía, es un potencial de existir un accidente, ¿ya? Salvo que sean estas energías que son de seguridad, ¿cierto? Como el caso de condiciones secas 50 volt, húmedas 25 y ya sumergido que son 12 volt. Pero sobre esto ya es un potencial de producir un accidente sobre estos voltajes. Bueno, Jacqueline, muchísimas gracias por tu participación. Estamos muy contentos con la participación del público. No sé si tienes alguna otra cosa que adicionar. No, solamente reiterar la invitación a interiorizarse este tema, ¿cierto? De poder hacer, mediante el conocimiento, hacer una buena evaluación, ¿cierto? Que va a ser lo que en definitiva nos va a asegurar que las personas realmente están trabajando en forma segura y que no les va a pasar nada que sea dañino para ellos o para las instalaciones. ¿Ya? Solo eso. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Jacqueline. Gracias por habernos acompañado en un webinar más. Les invitamos el miércoles que viene al próximo. Durante el día de hoy recibirán un correo de grabación del evento, además de todas las recomendaciones mencionadas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Anita. Gracias. Hasta luego.